Muy buenas noches, colegas. Me confirman si tienen buen retorno. Sí, Doc, fuerte y claro y se ve la pantalla. No sé si mis otros compañeros puedan visualizar bien. Perfecto. ¿Alguien más me confirma o empezamos? Sí se ve bien, Doc. Perfecto. Muy bien. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos una vez más a una charla más, una conferencia más de este diplomado en salud referente a urgencias hospitalarias. Hoy, el día de hoy, tenemos un tema de igual forma de gran importancia como es la insuficiencia cardíaca. De igual forma, para abordar este tema hay que tener ciertos puntos claros en nuestro, en nuestros conocimientos, como es el tema de la anatomía, de la fisiología, de la fisiopatología cardíaca como tal, es decir, conocer su estructura normal y para poder comprender cuando hay algún deterioro, algún daño a nivel de la anatomía y la fisiología cardíaca y por consiguiente desencadenar una insuficiencia cardíaca como tal. El día de hoy nos basaremos al ser este tema bastante amplio, de hecho por sus causas, por su etiología, eh, nos basaremos principalmente en generalidades y de igual forma respecto al manejo en el paciente que no llega a la unidad de emergencia, más no en el paciente que habitualmente ya es catalogado como un paciente insuficiente cardíaco y lleva su enfermedad controlada. Entonces, iniciamos. Muy bien. Al hablar de definición de insuficiencia cardíaca como tal, vamos a decir de que es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos como es la disnea, edema malleolar y fatiga principalmente, que pueden estar acompañados por signos como tal, como es una presión venosa irregular elevada, a la auscultación escuchar estertores pulmonares o a la exploración, a la inspección del paciente como tal, ver edemas periféricos, causado por una neumonía estructural o funcional del corazón, como ya mencionamos anteriormente, resultante en un gasto cardíaco reducido y o en elevación de las presiones de llenado intracardíacas, tanto en reposo como ejercicio o estrés. Dentro de la definición de la insuficiencia cardíaca aguda, vamos a decir de que es el cambio gradual o rápido de signos y síntomas de insuficiencia cardíaca que resultan en la necesidad de un tratamiento urgente. Estos son primariamente resultado de congestión pulmonar severa debido a elevadas presiones de llenado, con o sin disminución del volumen minuto. Pueden presentarse en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada o reducida. Entonces, más adelante, de igual forma, veremos en lo que es la ecocardiografía y catalogar, dependiendo de los valores que presenten de fracción de eyección del ventrículo izquierdo, clasificar a la insuficiencia cardíaca como tal. Vamos a decir de que la insuficiencia cardíaca, en cuanto se refiere a datos de epidemiología, la incidencia vamos a tener en cuenta de que es de igual forma un problema de salud pública. Vamos a ya mencionar cifras que dentro de la prevalencia vamos referente a países siempre que tomamos en cuenta industrializados, como es el caso de Estados Unidos, vamos a decir de que alrededor de 5.1 millón de pacientes cursan con la enfermedad y de igual forma a nivel mundial se calcula que entre 23 y 24 millones de personas conllevan esta enfermedad como tal. Insuficiencia cardíaca representa el 2% de la población general y en mayores de 65 años del 6 al 10%. Dentro de la etiología, vamos a decir de que esta enfermedad va a estar dada por la disfunción sistólica o diastólica ventricular en la mayoría de los casos, producto de una alteración estructural de cualquiera de las estructuras cardíacas, ya sean estas las válvulas, el pericardio, el endocardio, el sistema de conducción o una alteración funcional, entre las que destacan la hipertensión arterial y la cardiopatía isquémica, que son
las dos enfermedades que los pacientes que conlleven ya por larga data estas patologías o haya presentado una cardiopatía isquémica es un gran factor de riesgo para que el corazón se vuelva insuficiente. Dentro de, dentro del contexto de la etiología, vamos a decir de que, como mencionamos en la diapositiva anterior, la cardiopatía isquémica va a ser la causa más frecuente de, de causar una insuficiencia cardíaca como tal. De igual forma puede ser producida por toxicidad, como es el caso de drogas, cuando hay pacientes que consumen alcohol, cocaína, anfetaminas, anabolizantes, pacientes de que toman medicación como son los antiarrítmicos, antidepresivos, antiinflamatorios no esteroideos en gran cantidad, citotóxicos, la clozapina o inmunomodulador. De igual forma son factores desencadenantes de una insuficiencia cardíaca, el uso de metales pesados como el plomo, hierro, cobalto, pacientes que están sometidos a radiación, de igual forma en procesos inflamatorios, ya sea infecciosos como enfermedades virales, como por ejemplo la enfermedad de Chagas, de igual forma inmunomediado como pacientes de que tienen antecedente de miocarditis, enfermedades autoinmunes como artritis reumatoidea, lupus, miocarditis eosinófila. De igual forma, en pacientes que cursan con enfermedades endomiocárdicas, como es el síndrome hipereosinofílico o fibrosis endomiocárdica, alteraciones metabólicas, ya sea endócrinas y nutricionales. Dentro de las endocrinas, pacientes que cursen con algún fallo en la tiroides, como ya sea esto un hipohipertiroidismo, diabetes mellitus, acromegalia, síndrome de Cushing, insuficiencia adrenal, feocromocitoma, enfermedades relacionadas con el embarazo y puerperio, también nos van a desencadenar a alguna insuficiencia cardíaca. De la misma forma, en factores nutricionales, cuando existe déficit de tiamina, selenio, hierro, cuando el paciente es obeso, o de igual forma del otro lado, cuando es caquéctico, por último, alteraciones genéticas como miocardiopatías congénitas o distrofias musculares. Dentro de las alteraciones de la carga, hablando igual de etiología, pacientes de que cursen con una hipertensión arterial, alguna valvulopatía, enfermedades pericárdicas como es la pericarditis constrictiva o derrame pericárdico, enfermedades de gasto elevado como es anemia grave, estados de sepsis, tirotoxicosis, enfermedad de Paget o el embarazo como tal. Cuando existe sobrecarga de volumen, pacientes que sean insuficientes renales, y de igual forma las arritmias de sea taqui o bradiarritmias. Dentro de los factores de riesgo desencadenantes de una insuficiencia cardíaca, en primer lugar tenemos la obesidad y sobrepeso, diabetes, aterosclerosis, pacientes que tengan dislipidemias, pacientes que cursen con un síndrome metabólico, pacientes que sean ya hipertensos y sea de difícil manejo, pacientes de que para mantener sus niveles de presión arterial deben utilizar 1, 2 o 3 medicamentos. Entonces, son pacientes que tienen factores de riesgo para desencadenar en un futuro una insuficiencia cardíaca. Existen varias clasificaciones referente a la función, a la estructura anatómica, a la repercusión del territorio vascular que está afectado, ya sea esta anterógrada o retrógrada, pero la clasificación que más nos va a ayudar, referente a ello vamos a tratar, y a la que actualmente es más utilizada, que se va a basar en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es un dato que nos va a brindar la ecocardiografía como tal. Entonces, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, referente a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, vamos a tener en primera instancia una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección media, intermedia o una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Decimos que es reducida cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor al 40%, intermedia entre el 40 y 49%, y mayor o normal cuando tiene una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor del 50%. Por lo general, en los pacientes
que cursan con esta insuficiencia cardíaca de riesgo de fracción y eyección de ventrículo izquierdo medio y conservado, si le realizamos un péptido natriurético, los dos van a estar elevados. Va a haber de igual forma la evidencia objetiva de alteración estructural relevante, ya sea una hipertrofia de ventrículo izquierdo o una aurícula izquierda dilatada, en los dos casos, y de igual forma una disfunción diastólica con una elevada presión de llenado confirmado en ecocardiografía, medios invasivos como es la cateterización cardíaca o test de estrés invasivo por ecocardiografía en los dos casos. Entonces, referente a ello, clasificamos de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Otras clasificaciones dentro de las que tenemos, las más importantes, que todos ustedes han de haber escuchado en la práctica clínica, la clasificación de NIJA. Entonces, referente a ello, vamos a hacer que alguno de ustedes nos ayude en primera instancia leyendo la clasificación de NIJA y que se vayan familiarizando con esta clasificación para que, dependiendo de ello, cataloguen a su paciente como una insuficiencia cardíaca NIJA 1, 2, 3 o 4. Entonces, vamos con Viviana Chipantiza. ¿Está ahí? ¿Me escucha, Viviana? ¿Está ahí Jacob Paredes? Jacob. Estamos ahí, Gabriela Muñoz. Sí, doctor. A ver, Gabriela, ayúdame con la clasificación funcional de... Hay un poquito de distorsión. Ya. Ya. A ver, leamos la clasificación de NIJA. La primera columna. Ok. Dice, pacientes con enfermedad cardíaca, pero sin las consiguientes limitaciones de actividad física. La actividad física ordinaria no causa fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso indebido. Ya, sigamos. Ya. Ok. Clase 2. Paciente con enfermedad cardíaca que resulte en una ligera limitación de la actividad física, se sienten cómodos en reposo. La actividad física habitual produce fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Clase 3. Paciente con enfermedad cardíaca que resulta en una marcada limitación de la actividad física. Se sienten incómodos en reposo. La actividad física menos de lo normal causa fatiga, palpitaciones, disnea o dolor anginoso. Y el grado 4 dice pacientes con enfermedad cardíaca que resulta en la imposibilidad de realizar cualquier actividad física sin molestias. Los síntomas de insuficiencia cardíaca o del síndrome anginoso pueden estar presentes incluso en reposo. Si se realiza alguna actividad física, aumentan las molestias. Perfecto. Muchas gracias, Gaby. Bueno, según la clasificación que acabo de leer, Gaby, tenemos que es la más utilizada en referente al manejo de insuficiencia cardíaca en el área de emergencia, que por lo general el paciente que es catalogado como un NIJA 1 va a ser un paciente que por lo general su llegada a emergencia no va a ser por la patología como tal, porque prácticamente estaría controlada. De un NIJA 2 a un NIJA 4, por lo general, son los pacientes que van a llegar al área de emergencia disnéicos, van a llegar
con edema de miembros inferiores, es decir, cuando ya existe alguna descompensación de su insuficiencia cardíaca, o muchas de las veces pacientes que debutan con una insuficiencia cardíaca aguda, y de igual forma podemos catalogar dependiendo la clasificación funcional de NIG. Asimismo tenemos otras dos clasificaciones, como es la clasificación funcional de la Canadian Cardiovascular Society, que asimismo clase 1, cuando la actividad física ordinaria como caminar, subir escaleras, no va a causar angina, angina con esfuerzo extenuante o rápido y prolongado en el trabajo, recreación. Clase 2, cuando ya existe una ligera limitación de la actividad ordinaria, caminar o subir escaleras rápidamente, caminar cuesta arriba, caminar o subir escaleras después de las comidas con frío, con viento, bajo estrés emocional o solo durante las pocas horas después de despertar. De igual forma, caminar más de 2 cuadras sobre el nivel y subir más de un tramo de escaleras ordinarias a un ritmo normal y en condiciones normales. Ya clase 3, cuando existe una limitación marcada de la actividad física ordinaria, caminar a 1 o 2 cuadras sobre el nivel y subir un tramo en condiciones normales. Y por último, la clase 4, cuando existe incapacidad para realizar cualquier actividad física sin molestia, el síndrome de angina puede estar presente en reposo. Y de la misma forma, la escala de actividad física, que es de igual forma de clase 1 a clase 4, dependiendo de la actividad física de todos estos, de estas funciones, referente a ello, ver cuáles puede realizar, cuáles no, y dependiendo de ello, catalogar a cada uno de ellos. Vamos aquí. Muy bien. Dentro del cuadro clínico como tal, va a ser bastante variable, dependiendo la gravedad de la insuficiencia cardíaca que tenga el paciente. Entonces, va a ir derivados de un bajo gasto cardíaco a depender de que si existe un bajo gasto cardíaco o de una congestión pulmonar o sistémica. Bueno, dentro de los síntomas que habitualmente acompañan a esta enfermedad, vamos a tener síntomas que son típicos. Me ayudan por favor con los micrófonos desactivando para que no haya interrupciones en la clase, por favor. Bien, continuamos con el cuadro clínico que, como comentamos anteriormente, que es bastante variable, dependiendo el grado de insuficiencia cardíaca que tenga el paciente, pero dentro de ellos vamos a tener síntomas que son típicos, que son menos típicos, que son signos que son más específicos y signos que son menos específicos. Dentro de los síntomas típicos que presenta el paciente, vamos a decir en primera instancia que catalogar a la disnea, sobre todo de esfuerzo, que va a ser el síntoma más frecuente e importante de la insuficiencia cardíaca izquierda. Vamos a decir de que el grado de dificultad respiratoria va a depender de la magnitud de la elevación de la presión en la aurícula izquierda como tal y del tiempo de instauración de dicha elevación. En segundo lugar, de igual forma, tenemos a la ortopnea, que el decúbito va a ocasionar un aumento fisiológico del retorno venoso que el corazón izquierdo insuficiente es incapaz de bombear. Obviamente por esto va a existir ascenso de la presión en la aurícula izquierda y la aparición de la disnea. Los pacientes utilizan habitualmente varias almohadas para dormir y en los casos más avanzados deben permanecer siempre sentados. Entonces, el típico paciente de que se levanta a medianoche y que no puede dormir en una posición supina, entonces debe poner varias almohadas detrás de él para poder tener una buena respiración como tal. De igual forma, una disnea paroxistal nocturna, una fatigabilidad, aumento del tiempo de recuperación tras el ejercicio, va a existir una tolerancia reducida al ejercicio como tal, va a existir inflamación de los tobillos. Esos son los síntomas más comunes de la insuficiencia cardíaca.
Dentro de los signos más específicos, vamos a ver que va a existir una presión venosa yugular elevada, va a existir un reflujo hepatoyugular, a la auscultación cardíaca va a existir un tercer sonido, de igual forma va a haber un impulso apical desplazado y de igual forma en la auscultación también podríamos escuchar soplos cardíacos. Dentro de los menos específicos, los síntomas, tos nocturnas, sibilancias, distensión abdominal, anorexia, decaimiento, palpitaciones, mareo, confusión, síncope o pendopnea. Dentro de los menos específicos, tenemos edemas periféricos, crepitantes pulmonares, signos de derrame pleural, aumento de peso superior a 2 kilogramos por semana, taquicardia, pulso irregular, hepatomegalia, taquipnea, mayor a 16 respiraciones por minuto, pérdida de peso en estados ya avanzados de una insuficiencia cardíaca, de igual forma puede ya existir ascitis y las extremidades van a encontrarse frías. Entonces, ahí catalogar al paciente dependiendo los signos y síntomas que presenten a la llegada. Dentro de igual forma del cuadro clínico, en una revisión sistemática que incluyó alrededor de 15 estudios de pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, la disnea fue el único síntoma o signo con alta sensibilidad, alrededor del 89%, pero su especificidad fue baja, alrededor del 51%. Otros elementos de la historia tenían una especificidad relativamente alta, pero una sensibilidad baja, como es la ortopnea, entre un 89 y 44% respectivamente, y antecedentes de infarto de miocardio con una sensibilidad del 89%, pero una especificidad del 26%, es decir, muy baja. Sin embargo, es probable que la sensibilidad y la especificidad de estas características clínicas varíen entre las diferentes poblaciones de pacientes. Entonces, dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca, se puede presentar dentro de 4 cuadros clínicos como tal. Una insuficiencia cardíaca agudamente descompensada puede presentarse como un edema agudo de pulmón, como una insuficiencia ventricular derecha aislada o, en el peor de los casos, como un shock cardiogénico. Dentro de los mecanismos principales de la insuficiencia cardíaca agudamente descompensada, va a haber disfunción del ventrículo izquierdo, va a haber retención de renal de sodio y agua. La causa principal de los síntomas va a ser la acumulación de líquido, va a existir aumento de la presión intraventricular, el comienzo va a ser gradual, las principales anomalías hemodinámicas que se puede presentar, va a ser un gasto cardíaco bajo normal, una presión arterial sistólica normal o baja. De igual forma puede presentarse una presión telediastólica del ventrículo izquierdo y de igual forma una presión de enclavamiento capilar pulmonar. Las principales presentaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca agudamente descompensada va a ser mojado, tibio o mojado y frío. Y el tratamiento principal en este tipo de pacientes son los diuréticos, agentes inotrópicos como es la medicación vasomotora, como es la norepinefrina, la dobutamina, la dopamina. Si obviamente existe hipoperfusión o hipotensión periférica. Dentro del edema agudo de pulmón, este va a estar dado por un aumento de la poscarga o disfunción diastólica predominante del ventrículo izquierdo, de igual forma causada por una enfermedad cardíaca valvular. La causa principal de los síntomas va a ser atribuida a una redistribución de líquidos a los pulmones e insuficiencia respiratoria aguda. Esto se va a presentar rápido en cuestión de horas, a diferencia de una insuficiencia cardíaca que estuvo descompensada, que es gradual. Va a existir el aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo, de igual forma de la presión del enclavamiento capilar pulmonar. Aquí va a haber un gasto cardíaco normal y por lo general la presión arterial sistólica va a estar normal o alta. Las principales presentaciones clínicas va a ser mojado y cálido y el tratamiento de un edema agudo de pulmón por lo general va a estar enfocado en medicación diurética y vasodilatadores. La insuficiencia ventricular derecha aislada va a estar producida por una disfunción del ventrículo derecho o hipertensión pulmonar precapilar. Va a existir aumento de la presión venosa central y a menudo hipoperfusión sistémica. Esto puede ser gradual o rápido. De igual forma va a estar aumentado la presión telediastólica del ventrículo derecho.
Va a existir un bajo gasto cardíaco, a diferencia de estas dos, una presión arterial sistólica baja, la presentación clínica va a ser mojado o frío. El tratamiento también va a ser enfocado en medicación diurética para la congestión periférica, agentes inotrópicos, si existe hipotensión. Y de igual forma, el soporte circulatorio mecánico en caso de que sea necesario. Y en el último de los casos, un shock cardiogénico que ya es causado por una disfunción cardíaca severa. La causa principal va a ser atribuida a una hipoperfusión sistémica. Esto se puede presentar gradualmente o bruscamente. También por aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y de igual forma por aumento de la presión del enclavamiento capilar pulmonar. Va a existir un bajo gasto cardíaco, la presión arterial sistólica va a estar baja. Por consiguiente, el tratamiento será enfocado en mejorar todo ello con agentes inotrópicos, vasopresores y de igual forma con terapia de reemplazo renal. O en este caso se tendría que ver si hay la posibilidad de hacer diálisis o de igual forma el soporte circulatorio mecánico en caso de que sea necesario. Dentro del diagnóstico clínico como tal, nos vamos a enfocar en los criterios clínicos de Framingham modificados para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Dentro de los criterios mayores tenemos a la disnea paroxística nocturna, la ortopnea que ya hablamos anteriormente, la presión venosa yugular elevada, estertores pulmonares, un tercer sonido del corazón. Si hacemos una radiografía de tórax, evidenciar una cardiomegalia o de igual forma un edema pulmonar, que exista pérdida de peso mayor o igual a 4.5 kilogramos en 5 días en respuesta al tratamiento de una presunta insuficiencia cardíaca. Estos son los criterios mayores, y los criterios menores comprende edema de pierna bilateral, tos nocturna, disnea de esfuerzo ordinario, hepatomegalia, derrame pleural, taquicardia que vaya más allá de 120 latidos por minuto. De igual forma que exista pérdida de peso mayor o igual de 4.5 kilogramos en 5 días, entonces el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca va a requerir de dos criterios mayores o un mayor y dos menores. Entonces son las formas de clínicamente diagnosticar una insuficiencia cardíaca, que muchas de las veces, en la mayoría de los casos, no nos vamos a quedar solo con esto, porque debemos confirmar la insuficiencia cardíaca, obviamente con otro tipo de pruebas para tener un mejor manejo y tratamiento. Dentro de las pruebas complementarias que debemos realizar a los pacientes en sospecha de insuficiencia cardíaca, en primera instancia una analítica con hemograma, una bioquímica, una urea, una creatinina, una glucosa, de igual forma pruebas tiroides como es la TSH, un sedimento de orina. Es muy importante la realización de un electrocardiograma, una radiografía de tórax, la determinación de péptidos natriuréticos, muy importante una gasometría para evidenciar si existe una hipoxemia o una hipercamia, que es muy característico en una insuficiencia cardíaca. Todo esto con grado de recomendación B. Ya al hablar de cada examen enfocado al diagnóstico de una insuficiencia cardíaca, el electrocardiograma lo vamos a realizar sí o sí en este tipo de pacientes, principalmente en los pacientes, en la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando tengan la fracción de eyección reducida, siempre va a haber alguna anomalía dentro del electrocardiograma, con un valor predictivo negativo del 98%. Esto quiere decir, en un paciente con una insuficiencia cardíaca, con una fracción de eyección ventricular reducida, si no existe alteraciones electrocardiográficas en sospecha de un paciente con una insuficiencia cardíaca, ahí quedaría el diagnóstico y no haría falta un ecocardiograma como tal. Por el contrario, los pacientes con una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, muchas de las veces el electrocardiograma puede estar dentro de la normalidad.
Pueden existir arritmias supraventriculares rápidas como una fibrilación auricular o un flúter auricular que pueden ser causa de una descompensación de su insuficiencia cardíaca. También puede evidenciarse signos de necrosis o isquemia miocárdicas que orienten a la etiología isquémica. Entonces, dentro de igual forma del diagnóstico diferencial de un paciente que llegue con sintomatología sugerente a una insuficiencia cardíaca, pero que también pueda haber otro diagnóstico diferencial, entonces el electrocardiograma va a ser de gran ayuda para descartar otro tipo de lesiones cardíacas. La radiografía de tórax de igual forma nos va a ser bastante útil, principalmente para ver si existe una cardiomegalia. Vamos a calcular el índice cardiotorácico, por lo general va a ser superior al 50%. Va a existir cefalización de los vasos pulmonares, vamos a poder distinguir líneas B de Kerley, o de igual forma cuando ya existe una insuficiencia cardíaca descompensada, podemos encontrar en la radiografía de tórax un derrame pleural. Aquí podemos ver en esta radiografía de tórax la acentuación de los vasos pulmonares, que también es sugerente de que existe una insuficiencia cardíaca. Otro examen muy importante en el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, el péptido natriurético. Los más utilizados van a ser el péptido natriurético tipo B, el BNP, y su fragmento terminal, el ProBNP, cuyos niveles se van a correlacionar. Según la guía europea, en un contexto agudo, son sugestivos de insuficiencia cardíaca, niveles de BNP mayor o igual de 35 picogramos por mililitro, y de ProBNP mayor de 125 picogramos por mililitro. Mientras que la guía canadiense y algunos estudios establecen como puntos de cortes el BNP mayor de 50 picogramos por mililitro y el ProBNP mayor de 125 picogramos por mililitro. Como que Los niveles de el tema. péptido natriurético normal hacen altamente improbable el diagnóstico de una insuficiencia cardíaca con un valor predictivo del 0.94 a 0.98%. También va a haber algunas limitaciones dentro de los péptidos natriuréticos que también puede estar elevado. Por favor, me ayuda Viviana con el micrófono que está encendido. Muchas gracias. Entonces, dentro de las limitaciones que tiene el péptido natriurético que puede estar elevado en ausencia de insuficiencia cardíaca, dentro de las causas cardíacas puede estar elevado también un síndrome coronario agudo, una hipertrofia de ventrículo izquierdo, en una fibrilación auricular, en valvulopatías como tal, en miocardiopatías hipertróficas o restrictivas, en enfermedades del pericardio, en hipertensión pulmonar, en miocarditis, en una cirugía cardíaca previa a un paciente que haya sido sometido a una cardioversión como tal, y dentro de las no cardíacas, en pacientes que vayan más allá de 70 años, en pacientes insuficientes renales, en inicio de tratamiento con ARNI, que va por lo general a aumentar el BNP, pero no el ProBNP. Entonces ahí la importancia de ver qué examen es el que tenemos que pedir en pacientes que tengan ictus isquémico, en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en pacientes con tromboembolismo pulmonar, en hipoxia, en pacientes con cirrosis hepática, en pacientes con sepsis, en pacientes con quemaduras graves, en pacientes anémicos, y de igual forma en pacientes con tirotoxicosis o cetoacidosis diabética, muchas de las veces el péptido natriurético también va a estar elevado. Otro examen muy importante, si ya los exámenes anteriores nos sugirieron que la alta sospecha de insuficiencia cardíaca, entonces debemos confirmarlo con una ecocardiografía, que es la prueba de imagen de elección para establecer el diagnóstico como tal, ya que nos permite demostrar alguna alteración estructural o funcional cardíaca. Nos va a informar sobre dimensiones y volúmenes de las 4 cavidades, el grosor de la pared, la función ventricular sistólica y diastólica, la anatomía y función de las válvulas,
permitiendo calcular la presión pulmonar, el gasto cardíaco, la presión arterial media y la presión venosa central, así como las resistencias vasculares sistémicas y pulmonares. La medida que mejor evalúa la función sistólica del ventrículo izquierdo va a ser la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que además, como mencionamos, nos va a ayudar a clasificar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si la ecocardiografía no nos ayudó mucho, el estudio quedó inconcluso, la resonancia magnética cardíaca se va a sugerir cuando, obviamente, como dijimos, la ecocardiografía no nos fue de utilidad y exista, obviamente, la sospecha de insuficiencia cardíaca. Dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta, en los pacientes con sospecha de insuficiencia cardíaca, hay que descartar enfermedades respiratorias como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica en pacientes con obesidad, anemia, alteraciones de la tiroides en pacientes con arritmias, en pacientes que tengan ansiedad, una insuficiencia venosa, nefropatías o hepatopatías graves, fármacos que van a provocar edemas y embolismos pulmonar. Entonces, siempre los exámenes van a ser enfocados a descartar enfermedades que nos pueden confundir con el diagnóstico. Dentro del manejo, los objetivos que nos debemos tener en cuenta es principalmente en mejorar el estado clínico del paciente, en mejorar la capacidad funcional del paciente, en mejorar la calidad de vida que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca como tal, en prevenir las hospitalizaciones que por lo general hay pacientes insuficientes cardíacos que acuden 1 o 2 veces al mes por su descompensación como tal. Y obviamente si hacemos todo esto, vamos a reducir la mortalidad del paciente con insuficiencia cardíaca. Enfocados de igual forma en el paciente que está descompensado, vamos a tener una etapa prehospitalaria y una etapa intrahospitalaria. Dentro de la etapa hospitalaria, prehospitalaria, los objetivos inmediatos, cuando nos encontremos con un paciente en el domicilio, va a ser mejorar la hemodinamia y la perfusión. Obviamente, si hay que pasar líquidos, hay que administrar oxigenoterapia ya en el traslado, hay que realizarlo. El alivio de los síntomas, muchas de las veces el paciente sí se queja de dolor, entonces el manejo de la analgesia es muy importante, siempre tomando en cuenta limitar la injuria renal y cardíaca, hay que prevenir de igual forma el trombolismo y minimizar la estadía hospitalaria. Dentro ya de la etapa intrahospitalaria como tal, en primera instancia vamos a identificar etiología y las comorbilidades, vamos a titular el tratamiento para el control de síntomas de congestión. De igual forma, ya al paciente monitorizado, vamos a optimizar la presión arterial, iniciar y titular tratamientos con beneficios probados y considerar dispositivos en pacientes seleccionados. Es decir, un paciente de que ya esté bastante descompensado, que el oxígeno por cánula o por mascarilla no le supla sus necesidades. Si hacemos una gasometría y tenemos una PO2 baja, una CO2 alta, entonces ese paciente debe ser intubado. Se debe buscar y tratar aquellos factores desencadenantes de la insuficiencia cardíaca, como ya dijimos, las arritmias, síndrome coronario agudo, una embolia pulmonar, una infección subyacente, o muchas de las veces puede también estar el paciente con una crisis hipertensiva. Entonces, dentro del manejo ya del paciente en urgencias como tal, en la posición que se le debe colocar al paciente semisentado, hay que realizar un buen interrogatorio y un examen físico, hay que estratificar la gravedad del cuadro, vamos a monitorizar al paciente, principalmente ver su presión arterial sistólica, su frecuencia respiratoria, el trazo del electrocardiograma continuo, la oximetría del pulso y obviamente la temperatura corporal. Y en un paciente con insuficiencia cardíaca siempre es recomendable ya la colocación de una sonda vesical para poder cuantificar la diuresis en el caso de que haya la imposibilidad por diversas causas que se pueden presentar, hay que controlar la diuresis horaria. Evaluar el riesgo de infecciones versus el beneficio de su colocación con respecto a la sonda vesical. El realizar la radiografía de tórax nos va a ayudar de igual forma
a ver ante qué estamos, si el paciente tiene una cardiomegalia, si tiene signos de acentuación de los vasos pulmonares, de igual forma si existe un derrame pleural. Entonces la radiografía nos va a ayudar de igual forma de gran manera para el manejo en el paciente con emergencia, pero en el 15% de los casos de la radiografía puede ser totalmente normal. El ecocardiograma bidimensional Doppler, en pacientes que muchas de las veces llegan a emergencia y ya tienen el antecedente de una insuficiencia cardíaca, no va a ser necesario su realización inmediata. Obviamente, en casos de que el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca crónica, su realización puede ser diferida. En caso de inestabilidad hemodinámica, ahí sí, lo más recomendable sería realizarlo para ver sobre todo complicaciones mecánicas o una disfunción de alguna válvula, y eso solo lo podemos visualizar en el ecocardiograma. Si existiera el personal entrenado, realizar una ecocardiografía torácica al lado de la cama del paciente buscando un edema intersticial, las cometas pulmonares y una ecografía abdominal para evaluar el diámetro de la vena cava inferior y de igual forma para evidenciar ascitis. Ya el paciente en emergencia debemos de igual forma solicitar los laboratorios respectivos. La oxigenoterapia se recomienda cuando la saturación es menor al 90% o una presión de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Entonces, esto es con los pacientes de que no cumplan con estos criterios, no se va a recomendar el uso de oxígeno. El tratamiento con oxígeno, sí, no es necesario dispositivos de mayor nivel, entonces debe ser usado con bigotera o mascarilla. Si esto no suple las necesidades, vamos al siguiente paso, como es una ventilación no invasiva, en primera instancia en modo BiPAP, con presión positiva con 2 niveles de presión en la vía aérea, o CPAP con presión positiva continua en la vía aérea. Debería ser considerado en pacientes con dificultad respiratoria y una frecuencia mayor de 25 respiraciones por minuto o una saturación menor al 90%, que no haya suplido las necesidades tanto como es con la cánula como con la mascarilla. Entonces, en el paciente que de igual forma ha fracasado el BNI después de 30 a 60 minutos y hacemos de igual forma una gasometría y tenemos valores de acidosis o una presión arterial de oxígeno baja, entonces la intubación siempre va a ser recomendada para el paciente restablecer los niveles de hipoxemia. Entonces, a esos pacientes ya con una insuficiencia cardíaca bastante descompensada y tengan esos valores gasométricos y que hayan fracasado una ventilación no invasiva, lo más recomendable es ventilar. Ya en un paciente que por lo general ya, por ejemplo, ya nos llega al área de emergencia, ya le hemos realizado todos los procedimientos que en las anteriores diapositivas mencionamos. Si el paciente se presenta con una crisis hipertensiva, entonces y estamos sospechando en un edema agudo de pulmón, entonces el manejo va a ser con vasodilatadores endovenosos como es la nitroglicerina o el nitroprusiato sódico. De igual forma, el uso de diuréticos se va a aconsejar en bajas dosis. Inicialmente se indica la furosemida intravenoso de 20 a 40 miligramos. De igual forma, por lo general, el paciente que está bastante descompensado, que está en el área de emergencia, requiere de intubación, se sospecha en un shock cardiogénico o un edema agudo de pulmón. Entonces, en estos pacientes que todavía no se han ventilado y están bastante ansiosos, están bastante álgicos, entonces lo recomendable es brindarles sedanalgesia, y por lo general lo que nos ayuda aquí bastante es la morfina, que de hecho también tiene un efecto venodilatador y nos va a ayudar mejorando su frecuencia respiratoria como tal. Y en pacientes de que, de igual forma, del otro lado, de que ya estén en shock, de que ya presenten una hipotensión, que hay una hipoperfusión,
Ya se recomienda el uso de inotrópicos como tal. Entonces, esto nos va a ayudar a aumentar la contractilidad miocárdica que está con fallo en un paciente con una insuficiencia cardíaca. Y los principales medicamentos que nos van a ayudar va a ser la dobutamina, la dopamina y la noradrenalina, que es el medicamento de primera elección para el manejo de hipotensión en pacientes que se encuentren con una descompensación de una insuficiencia cardíaca congestiva. Si todo lo anterior ha fallado y el paciente se encuentra con una insuficiencia cardíaca bastante descompensada, entonces lo que recurrimos es a un balón de contrapulsación aórtico, que esto va a consistir en poner un catéter por la arteria femoral hasta la arteria subclavia izquierda. Entonces, este balón va a permanecer en reposo durante la sístole, permitiendo el paso de sangre hacia la circulación general y se va a hinchar en la diástole, desplazando la sangre por detrás de las arterias coronarias y así mejorando la perfusión miocárdica. Entonces esto ya va a ser colocado ya en el último de los casos y obviamente esto ya se va a realizar en un centro de tercer nivel que tengan el personal adecuado para ya el uso de estos dispositivos de mayor nivel, ¿no? Entonces, este algoritmo es el que nos va a ayudar al diagnóstico y manejo de insuficiencia cardíaca aguda dentro del departamento de emergencia. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el tiempo que deberíamos realizar en realizar todo este tipo de acciones para, de esta manera, en primera instancia, diagnosticar, clasificar, pedir las pruebas de laboratorio, identificar ya con las pruebas de laboratorio que hemos solicitado, en este caso, si ya hacemos un electrocardiograma, una radiografía de tórax, hacemos biomarcadores como el ProBNP, en el mejor de los casos hacemos un ecocardiograma, un eco transtorácico, entonces ya podemos identificar la causa. Entonces, desde que el paciente llega al área de emergencia, de que ya le catalogamos como un paciente leve, moderado o severo, y le damos ya todo su soporte farmacológico, mecánico, le hacemos el ecocardiograma, le restablecemos su hipoxemia con oxígeno, o en el peor de los casos, si el paciente tiene que ser intubado. Entonces, todo esto que realizamos en la estabilización o en el paciente en emergencia que ya debe ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos, se debe dar en los primeros 30 minutos, ¿sí? Posterior a ello, las pruebas diagnósticas que se solicitan los 30 minutos siguientes para identificar la causa, tenemos 30 minutos más, ¿sí? Que ya si tenemos una intervención precoz, el paciente ya es trasladado a UCI y obviamente ya iniciamos con la terapia para una insuficiencia cardíaca aguda como tal. Entonces, el inicio inmediato del tratamiento específico de la insuficiencia cardíaca según perfiles clínicos, presión arterial sistólica y de igual forma el tratamiento de comorbilidades. Entonces, todo esto dentro del diagnóstico, el manejo, la solicitud de examen, no debe ir más allá de 2 horas para evitar el daño del corazón como tal. Ahí hay algún eslogan, una frase que siempre mencionan los cardiólogos, que el músculo es oro, entonces no hay que dejar que haya un daño miocárdico que para futuro pueda ser letal en la mayoría de los casos. Entonces, ya enfocándonos a los medicamentos de que se utilizan en una insuficiencia cardíaca congestiva, ya para el manejo domiciliario, vamos en primera instancia a tener a los DIECAS que demostraron una reducción de mortalidad y morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Estos van a estar indicados a menos que el paciente no los tolere o de igual forma cuando el paciente, por ejemplo, tenga un grado de insuficiencia renal, una presión glomerular menor del 30%,
entonces no se recomiendan los IECAS. De igual forma va a estar indicados en disfunción sistólica ventricular izquierda para evitar la progresión en insuficiencia cardíaca, hospitalización y muerte. Dentro de los fármacos de elección está el enalapril, el lisinopril, el ramipril, el trandolapril, el perindopril o el captopril. Los que son más utilizados en nuestro medio, el enalapril y el captopril, y aquí tenemos cuál es la dosis inicial, ¿sí? Y que gradualmente la dosis va a aumentar cada 1 o 2 semanas, llegando al objetivo que tenemos en la columna de acá, pues en el caso del enalapril hasta 20 miligramos o en el caso del captopril hasta 50 miligramos. Los efectos secundarios de los IECAS, la famosa tos, hipotensión, puede provocar de igual forma hiperpotasemia, una insuficiencia renal o un angiodema. La monitorización se debe hacer una revisión de la situación clínica como tal, midiendo la presión arterial, su función renal, el ionograma antes y una de 2 semanas después del inicio o cambio de dosis. Las recomendaciones de manejo va a ser reducir la dosis si la alteración de la función renal haya deteriorado de un 50 al 100% o la creatinina haya aumentado mayor a 2.5 o 3. Entonces, ahí debemos o bien reducir la dosis o irle modificando el esquema de tratamiento. De igual forma, cuando exista una hiperpotasemia mayor a 5.5, cuando exista una hipotensión sintomática, una presión arterial media menor, una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y vamos a suspender en caso de que ya el potasio haya sobrepasado los 6, cuando existe una insuficiencia renal grave, con un filtrado glomerular entre el menor al 25 y el 30%, una creatinina mayor de 3.5, o si existe bastante tos o angioedema, podemos ya rotar el medicamento por los ARA-2. En segundo lugar, tenemos a los fármacos beta bloqueantes que van a reducir la mortalidad y morbilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. No va a estar aprobado en uso de pacientes congestivos o descompensados. Los IECA y los beta bloqueadores se van a complementar y pueden iniciarse juntos cuando se establece el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. No existe evidencia a favor de usar los beta bloqueadores por sí solos, sin los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensinasa. Los beta bloqueadores deben iniciarse en paciente clínicamente estable, a dosis bajas, y luego esto se va a titulando poco a poco. Están recomendados en pacientes con historias de infarto agudo de miocardio, insuficiencia del ventrículo derecho, reduciendo el riesgo de muerte. Dentro de ello tenemos al bisoprolol, al carvedilol, al metoprolol o al nebivolol, que por lo general en nuestro medio los más utilizados el carvedilol o el nebivolol. Asimismo, tiene su dosis inicial y la dosis objetivo que se va a ir aumentando gradualmente hasta doblar la dosis cada 2 a 4 semanas. Es decir, si empezamos con 1.25 miligramos, la siguiente semana o las siguientes de 2 a 4 semanas irá a 2.5 hasta llegar al objetivo que es de 10 miligramos. Así en los demás medicamentos, las recomendaciones de manejo va a ser que debemos reducir la dosis si existe una hipotensión sintomática menor a 90 milímetros de mercurio, una bradicardia sintomática. Por lo general, siempre hay que tener bastante cuidado en los fármacos beta bloqueantes que ya tengan una bradicardia, incluso que ya provoque bloqueos auriculoventriculares que pueden ser de segundo o tercer grado. De igual forma, ante un episodio de descompensación, incrementar la dosis de diuréticos o intentar reducir la dosis del beta bloqueador. Considerar el ajuste de la dosis o la retirada en caso de ser grave o que no haya respuesta a los diuréticos. Por ejemplo, ya en pacientes de que tengan un bloqueo auriculoventricular completo, que tengan una bradicardia marcada, entonces se recomienda ya la suspensión de los beta bloqueadores. De la misma forma tenemos a los fármacos mineralocorticoides que van a bloquear los receptores de la aldosterona. Entre ellos tenemos la espironolactona, que es el más usado, es recomendado en todos los pacientes sintomáticos, a pesar del tratamiento con IECAS y beta bloqueadores, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida menor al 35%. Esto va a reducir la mortalidad y hospitalizaciones.
Hay que tener precaución en pacientes con falla renal y niveles de potasio mayor a 5 miliequivalentes por litro. Entre ellos tenemos a la espironolactona, que es la más usada, la dosis inicial que tenemos acá, y la dosis objetivo que podemos incrementarlo después de 4 a 8 semanas. Dentro de los efectos secundarios de la utilización de estos medicamentos tenemos insuficiencia renal, hiperpotasemia. La espironolactona nos puede dar ginecomastia, mastodinia, alteraciones menstruales o disfunción eréctil. Entonces, las recomendaciones de manejo va a ser en caso de hipotensión, deterioro de la función renal o hiperpotasemia, seguir las mismas recomendaciones que los IECA. Si existe efectos secundarios debidos a la espironolactona, cambiar por la eplerenona, que es bastante complejo encontrarlos en nuestro medio. Tenemos los farmacodiuréticos que nos van a reducir los signos y síntomas congestivos. No se ha demostrado que tengan efecto en la morbilidad y mortalidad. Los antibióticos de alza producen dosis más intensa y corta que los tiazídicos, aunque pueden actuar sinérgicamente y combinarse en casos de edema persistente al tratamiento. El objetivo siempre va a ser mantener la euvolemia con la menor dosis posible. Entonces, entre ellos tenemos la furosemida, la toracemida, la hidroclorotiazida, la clortalidona o la indapamida. Entonces, aquí tenemos la dosis inicial hasta la dosis máxima que podemos manejar, dependiendo el grado de insuficiencia cardíaca que tenga. Tenemos los fármacos DARNI, que son los antagonistas de los receptores de la neprilicina y la angiotensina. Estos van a actuar en el sistema de renina-angiotensina y el sistema neutral endopeptidasa en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, clase funcional 2 o 3, que no toleran los IECA o los DARA2. Se recomienda el cambio a ARNI para mayor reducción de morbilidad y mortalidad. No deben administrarse concomitante con IECAs y deben esperarse 36 horas luego de la última dosis del IECA para iniciar con el ARNI. No deben administrarse a pacientes con historias de angiodema. Entre el medicamento que tenemos aquí es el sacubitril valsartán. La dosis inicial va a ser de 51 miligramos cada 12 horas, con la dosis objetivo de 103 miligramos cada 12 horas. Entonces, más adelante tenemos ya la última revisión, el último estudio que se hizo, donde este fármaco va a ser la primera elección para pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducida. Tenemos de igual forma los antagonistas de los receptores de la angiotensina, que van a ser recomendados como alternativa en pacientes que no van a tolerar los IECAs. El candesartán ha demostrado reducción de la mortalidad cardiovascular. El valsartán mostró efecto en reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca. La combinación con IECAs puede causar efectos secundarios como una hipercalemia. Entonces, dentro de ello tenemos el candesartán, el valsartán, el losartán, la dosis inicial acá hasta la dosis objetivo, que vamos a poder ir titulando cada 1 o 2 semanas. De igual forma, la hidralazina y el dinitrato de isosorbide, no existe evidencia clara para usar esta combinación. Estaba indicada antes de que se usaran los IECAs y beta bloqueadores para falla cardíaca. En pacientes de raza negra, esta combinación va a reducir la mortalidad y hospitalizaciones en pacientes con clase funcional NIHA 3 y 4. Entonces aquí tenemos el dinitrato de isosorbide, la hidralazina en las dosis iniciales y dosis de mantenimiento. De igual forma, el dinitrato de isosorbide y la hidralazina por separado. Aquí tenemos la dosis de la hidralazina y el dinitrato de isosorbida, que podemos aumentar la dosis gradualmente de 2 a 4 semanas. Aquí tenemos los efectos secundarios y cuáles son las recomendaciones de manejo en caso de hipotensión sintomática. Podemos o bien disminuir la dosis o retirar el fármaco como tal. La digoxina y otros glucósidos digitálicos. Tenemos la digoxina que puede considerarse en pacientes con ritmo sinusal y falla cardíaca, con una frecuencia de eyección del ventrículo izquierdo reducida para disminuir el riesgo de hospitalizaciones. Vamos a decir de que estudios recientes han sugerido potencial riesgo de eventos como muerte y hospitalizaciones, sobre todo en pacientes con fibrilación auricular tomando digoxina. Esto va a ser controversial. Un reciente metaanálisis no demostró efecto deleterio del uso de digoxina en pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca.
Se debe tener precaución en pacientes adultos mayores y con falla renal por el riesgo de intoxicación. Entonces, por lo general, ya en las últimas guías ya no le toman en cuenta la digoxina como tratamiento de elección de insuficiencia cardíaca. Entonces, aquí tenemos cuál era la dosis inicial y cuál fue la dosis de mantenimiento, la gran cantidad de efectos secundarios que tenía. Y aquí tenemos de igual forma el último estudio, la última actualización que se realizó del 2021, hace más o menos un mes y medio que tenemos aquí el estudio que recomienda el fármaco sacubitril/valsartán, el ARNI como tal, acompañada de IDIECA o ARA2, más un beta bloqueador diurético en caso de congestión. Esto va a ser la primera elección. Y de segunda elección tenemos a los antialdosterónicos, cuando existe una filtración glomerular mayor al 30%, cuando existe un potasio menor a 5, de igual forma los medicamentos como la dapagliflozina, cuando exista una tasa de filtrado glomerular mayor al 30%, y de igual forma la empagliflozina cuando existe una tasa de filtrado glomerular mayor al 20%. De la misma forma, los diuréticos, cuando existe una congestión persistente, la hidralazina, isosorbida, esa combinación por lo general en los pacientes con raza negra que tienen bastante resistencia a los medicamentos, y la ivabradina, cuando existe un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca mayor al 70%, y de igual forma que puede ser acompañada de un beta bloqueador. Entonces, eso referente a la última actualización en manejo de insuficiencia cardíaca ya en pacientes con su diagnóstico establecido, y en los pacientes que hayan tenido bastante claro el manejo en pacientes que tengan ya una descompensación que lo lleve al área de urgencia, cuál es el manejo en la sala de urgencias. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan ustedes? Lo pueden realizar en este momento referente al tema del día de hoy. ¿Alguna duda, colegas? Yo tengo una pregunta, doctor. ¿Me podría indicar nuevamente sobre los beta bloqueantes, por favor? ¿Cuál es la pregunta, o sea, el manejo con beta bloqueantes? Bueno, si yo quisiera saber si es que un paciente postcardíaco debe tomar esta medicación toda su vida, en qué caso se debe suspender o cuánto no se debe administrar, con qué valor de frecuencia cardíaca se le debe dar. Claro, o sea, en cuanto se refiere a los beta bloqueantes, siempre es recomendable hacerle una monitorización siempre del paciente de cómo va con su frecuencia cardíaca, cómo va su presión arterial. Por lo que general estos pacientes que utilizan beta bloqueadores, existe el riesgo de que hagan una bradicardia, hagan un tipo de bloqueo que muchas de las veces cuando existe ya una bradicardia marcada con síntomas de vasovagales como síncope, entonces ahí ya es recomendable el quitar el beta bloqueador como tal, y ahí sí ver otras elecciones como los IECA o de igual forma los DARA2 para el manejo. Eso sí es bastante importante ver si el paciente tolera la medicación y tiene una buena compensación cardíaca con el tratamiento que está llevando, porque por lo general en los pacientes de que ya la frecuencia cardíaca disminuye menos de 45 o 50 latidos por minuto, entonces hay que realizar de emergencia, de elección, un electrocardiograma para ver si no existe algún tipo de bloqueo. ¿Esa era tu duda? Sí, doctor. Sí, o sea, por lo general, los beta bloqueadores solo se va a dar el uso en pacientes de que no estén totalmente descompensados.
Entonces, siempre hay que tener bastante cuidado en los pacientes de que tienen una hipotensión marcada, en pacientes de que exista un grado si le hacemos ya un electrocardiograma como tal, evidenciemos ya bloqueos auriculoventriculares de segundo, de tercer grado. Entonces, es ya recomendable el cambiar el medicamento por otras alternativas. ¿Alguna otra duda? ¿No existe ninguna otra pregunta referente al tema? Muy bien, si no existe alguna otra duda, alguna otra pregunta en cuanto se refiere a la insuficiencia cardíaca, finalizaríamos el tema del día de hoy. Entonces, cualquier duda que de igual forma exista, cualquier pregunta que quede pendiente, asimismo la podemos realizar al grupo o de igual forma al chat personal para que quede toda duda despejada, ¿no? Entonces, si no existe otra pregunta, entonces nos veríamos el día de mañana con la siguiente charla que continúa a este diplomado, ¿no? Que tengan una buena noche. Buenas noches.